Jungkook y Jimin siempre han demostrado tener una conexión especial. Su relación está llena de momentos significativos que han hecho que muchos los vean como una pareja con una química única, una comprensión mutua que se ha fortalecido con los años. La manera en que Jungkook conoce a Jimin en cada aspecto, desde sus hábitos diarios hasta sus emociones más profundas, es una prueba irrefutable de lo cercanos que son. No es solo que sepa cuál es su comida favorita o qué le gusta hacer en su tiempo libre, sino que también entiende cómo se siente sin necesidad de palabras, como quedó demostrado en Are You Sure? En el último episodio del programa, pudimos ver a Jimin sumido en la melancolía por la inminente finalización del viaje. No es la primera vez que esto sucede, pero lo más significativo aquí fue la reacción de Jungkook. Sin que Jimin dijera nada, sin que hiciera un gesto demasiado evidente, Jungkook ya sabía lo que estaba sintiendo. Lo notó de inmediato y con la ternura que siempre le caracteriza cuando se trata de Jimin, intentó animarlo con pequeños gestos llenos de cariño, como acariciarle la cabeza. Este simple acto habla volúmenes sobre la forma en que Jungkook lo cuida, sobre cómo cada mínima expresión de Jimin es leída e interpretada con exactitud por él. Pero lo más impresionante fue cuando le dijo, «¿Siempre te pones melancólico en el final de cada viaje?» Este comentario no es algo al azar ni una simple observación. Es la prueba de que Jungkook recuerda cada detalle sobre Jimin, que está atento a sus emociones, que sabe cómo se siente en cada situación porque ha estado a su lado lo suficiente como para reconocer sus patrones emocionales. No es casualidad que, en el resto del capítulo, Jungkook hiciera todo lo posible por animarlo, buscando sacarle una sonrisa, porque su felicidad está directamente ligada a la de Jimin. Este tipo de interacciones son las que han alimentado la percepción del Jikook como una pareja con un vínculo profundo y genuino. A lo largo de los años, los fans han sido testigos de innumerables momentos en los que Jungkook ha demostrado lo mucho que le importa a Jimin. Desde las miradas llenas de complicidad hasta los gestos de protección y cariño, todo apunta a una relación que va más allá de una simple amistad. Jungkook siempre está pendiente de Jimin, ya sea para asegurarse de que está cómodo, para protegerlo en situaciones donde pueda sentirse vulnerable o para hacerle saber que no está solo. Este nivel de conexión emocional es algo que no se ve con todos, y es precisamente lo que ha hecho que la relación entre ellos dos sea tan especial a los ojos de sus seguidores. ¿Lo de Are You Sure? Es solo un ejemplo más dentro de una larga lista de momentos en los que Jungkook ha demostrado cuánto conoce y cuida de Jimin. Su relación es una combinación de confianza, amor y respeto mutuo, donde Jungkook siempre parece estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para ver a Jimin feliz. Y lo más hermoso de todo es que no es un esfuerzo forzado, no es algo que haga por compromiso, es algo natural, que nace de forma espontánea porque simplemente le importa. El Jikook no es solo una historia de dos compañeros de grupo, es la historia de dos personas que se entienden en un nivel más profundo, que se complementan y que, sin importar las circunstancias, siempre encuentran una manera de estar ahí el uno para el otro. En cada mirada, en cada sonrisa compartida, en cada gesto de apoyo, queda claro que lo que tienen es único. Y eso es algo que ni el paso del tiempo ni la distancia podrá cambiar. A lo largo de Are You Sure, Jungkook dejó claro una y otra vez que su prioridad era Jimin. No había nada que le importara más que estar con él, compartir cada momento hasta el último segundo, asegurarse de que Jimin no estuviera solo ni un instante. Y el último día de su viaje no fue la excepción. Sabían que era el final, que después de ese almuerzo juntos vendría la despedida, y que por más que intentaran alargar el momento, eventualmente tendrían que separarse. Jungkook tenía que viajar a Nueva York al día siguiente para cumplir con su agenda, pero aún así, en vez de ir directamente desde su destino, decidió primero regresar a Corea con Jimin, porque para él, cada momento con Jimin valía más que cualquier otra cosa. Desde el momento en que salieron rumbo al restaurante, se notaba que Jungkook quería hacer todo lo posible para que ese último día no estuviera cargado de tristeza. Por eso, él mismo tomó el volante, queriendo controlar no solo el camino, sino también el ambiente, intentando animar a Jimin de cualquier forma. Lo miraba de reojo mientras conducía, soltando pequeñas bromas, buscando cualquier excusa para sacarle una sonrisa.
Porque Jungkook no puede ver a Jimin triste sin hacer algo al respecto, sin intentar cambiar esa expresión melancólica por una de felicidad. Porque la tristeza de Jimin es su tristeza, y su felicidad, su felicidad. Cuando llegaron al restaurante, se sentaron a comer como si quisieran hacer que el tiempo pasara más lento, como si pudieran alargar ese momento solo un poco más. Jungkook, en su estilo relajado pero atento, pensó en pedir una cerveza, pero luego recordó que tenía que manejar. Se quedó en un dilema, porque realmente se le antojaba, pero al mismo tiempo sabía que no debía hacerlo si iba a estar al volante. Fue entonces cuando el staff le ofreció una solución, que bebiera y que alguien más condujera de regreso. Pero Jungkook no quiso. ¿Por qué? Porque ese momento era solo para él y Jimin. No quería que nadie más interfiriera, no quería compartir ese instante con nadie más. Quería manejar él mismo, estar a solas con Jimin en el auto, compartir un espacio donde no hubiera cámaras, donde no hubiera distracciones, donde solo fueran ellos dos, sin ojos externos observándolos. Y es que si algo nos dejó claro, ¿Are you sure? Es que Jungkook, en más de una ocasión, decidió apagar las cámaras cuando sentía que el momento con Jimin debía ser solo de ellos. Lo hizo varias veces a lo largo del programa, y en este último tramo del viaje, lo repitió. La cámara del auto estuvo apagada casi todo el trayecto hasta el aeropuerto. Nos dejaron ver apenas unos minutos, pero el resto quedó en la intimidad de su mundo. ¿De qué hablaron? ¿Qué hicieron? Solo ellos lo saben. Pero lo que sí sabemos es que, si Jungkook tomó la decisión de cerrar ese espacio al público, fue porque quería que ese tiempo fuera únicamente suyo y de Jimin. Es un detalle que dice mucho más de lo que parece. No es solo el hecho de que apagara la cámara, es lo que eso representa, la necesidad de preservar esos momentos como algo privado, como algo suyo, como algo que no necesita ser expuesto porque tiene un significado demasiado profundo. Porque Jungkook no quería que ese último viaje juntos terminara bajo la mirada de todos, sino de la única persona que realmente importaba en ese momento, Jimin. Y si había alguna duda de cuánto significa Jimin para él, el hecho de que Jungkook, pudiendo volar directamente a Nueva York, decidiera regresar primero a Corea con Jimin antes de continuar con su agenda, lo deja más que claro. No había ninguna razón lógica para hacerlo. Si lo pensamos bien, lo más conveniente para Jungkook habría sido viajar directo, ahorrarse el tiempo, evitar escalas innecesarias. Pero él no quería que el último adiós fuera en otro país. No quería separarse de Jimin antes de lo necesario. Prefirió volver a casa con él, pasar unas horas más a su lado antes de partir a su destino. Porque para Jungkook, Jimin no es solo un amigo, no es solo un compañero. Es su persona, su refugio, su prioridad. No importa cuán apretada sea su agenda, cuántos compromisos tenga, cuánto deba hacer. Si hay una oportunidad de pasar más tiempo con Jimin, la tomará sin dudarlo. Lo hemos visto en incontables ocasiones, en los pequeños gestos, en las miradas cómplices, en la forma en que siempre está atento a él, en cómo su felicidad está tan ligada a la de Jimin. Este viaje no fue la excepción. Y si algo nos dejó claro es que cuando se trata de Jimin, Jungkook no quiere compartir, no quiere testigos, no quiere cámaras. Quiere que esos momentos sean suyos y solo suyos. Quiere alargar cada segundo a su lado, asegurarse de que Jimin se sienta amado, acompañado, comprendido, porque lo conoce mejor que nadie, porque sabe exactamente lo que siente, porque no necesita que Jimin diga en voz alta lo que le pasa para entenderlo. Así que al final del día, más allá de lo que se vio en pantalla, más allá de lo que se dijo, lo que realmente importa es lo que Jungkook hizo. Porque las palabras pueden decir mucho, pero las acciones lo dicen todo. Y Jungkook, con cada decisión que tomó, dejó en claro que Jimin es su hogar, su prioridad, la persona con la que siempre, siempre quiere estar.